Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al segundo episodio del Dispenser de Amor. Antes de empezar, queremos aclarar que hablaremos de violencia en los vínculos, por lo que se recomienda discreción. Hola amiga, ¿cómo estás? Todo bien, acá preparada para arrancar con este nuevo episodio. Hoy vamos a arrancar con un tema que será central a lo largo del podcast, o al menos en esta primera temporada. Hoy vamos a hablar de los vínculos disfuncionales. En nuestro episodio de presentación partimos de la premisa de que no existen las relaciones tóxicas. Entonces es por eso que queremos desarrollar qué entendemos por disfuncionalidad. La realidad es que nosotras tenemos una especie de Biblia, que es el libro Mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. No vamos a explicar en profundidad cada capítulo del libro, ni mucho menos hacer una biografía tediosa sobre quién era Robin, pero sí es cierto que era una psicóloga que, el libro que nos dejó es realmente una Biblia. Es un libro de 1985, o sea, eso es una locura porque sí es súper vigente. Así que nada, lo vamos a usar realmente de ahí vamos a extraer la mayor parte de la información. El libro utiliza casos que creemos son reales, ella dice que son consultantes, donde va ejemplificando a medida que van pasando los capítulos, va dando características de estos vínculos disfuncionales y los va ejemplificando con casos reales. Y nada, o sea, la realidad es que para abordar este libro había que dedicarle 1, 2, 3 capítulos, pero lo que vamos a hacer nosotras es centrarnos en esto de la disfuncionalidad. Entonces, partamos de la premisa de que nosotros en el capítulo anterior veníamos hablando un poco de esto. Entonces me parece importante empezar por qué entendemos por familias disfuncionales, porque la realidad es que la disfuncionalidad parte del hogar y después se traslada a nuestros otros vínculos. Bien, como no somos especialistas en salud mental y simplemente nos estamos apropiando descaradamente de estos términos, nos parece interesante traerles un fragmento de este libro para explicar cómo la autora nos cuenta cuáles son las características de estos vínculos disfuncionales. Buenísimo. ¿Tenés algo para leernos, un poquito para comentarnos sobre qué es una familia disfuncional según Robin? Sí, leo, cito textual. Todas las familias disfuncionales tienen en común la incapacidad de discutir problemas de raíz. Es el grado de secreto, la incapacidad de hablar sobre los problemas, más que la severidad de los mismos, lo que define el grado de disfuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del daño provocado a sus miembros. Una familia disfuncional es aquella en que los miembros juegan roles rígidos y en la cual la comunicación está severamente restringida a las declaraciones que se adecúan a esos roles. Deben limitarse a jugar el papel que se adapte al de los demás miembros de la familia. En las familias disfuncionales, los aspectos principales de la realidad se niegan y los roles permanecen rígidos. Excelente. Bueno, es un párrafo que contiene un montón de información. Entonces, partamos de la base, o sea, yo ahí escuchando pude resaltar un par de palabras clave, por así decirlo. En las familias disfuncionales, el problema de raíz es sí o sí esta incapacidad de hablar de los problemas. Entonces, a mí me remite un poco a esto que hablamos o que debatimos hoy tanto desde el feminismo, que es esto de esos acuerdos de silencio, esos secretos que se esconden detrás de las familias. Y la realidad es que se me ocurren un millón, desde casos extremos y trágicos de abusos encubiertos en las familias, o desde cosas como, no sé, una adicción que puede tener alguno de los miembros y está naturalizada, ya sea al juego, ya sea al consumo problemático con alguna sustancia. Entonces, por un lado está esto, ¿no? O sea, la autora nos habla de este grado de secreto. Pero después, por otro lado, lo que me parece clave es lo de los roles rígidos.
que ocupan los familiares en estas familias disfuncionales. Es como que un poco la autora ejemplifica con el caso de que no es lo mismo el vínculo que puede tener, no sé, si me ocurre la madre, porque es lo que ella ejemplifica en el libro, pero no es lo mismo como una madre se vincula con su hijo cuando tiene 1 año que cuando el chico ya está en la adolescencia. En el caso de las familias disfuncionales, siempre sucede de este modo, ¿no? Y trasladándolo quizás para salir del rol de la madre, pasando un poco al del padre o el del hermano, el que sea, es esto de la rigidez de, por ejemplo, la sobreprotección, el abuso de autoridad de alguno de los miembros, pero no, a diferencia de un vínculo sano en el que estos roles van mutando, en las familias disfuncionales esos roles son rígidos, ¿no? La madre siempre ocupa un rol, el padre siempre ocupa un rol, los hijos y demás. Después, ¿alguna otra cosa clave que quizás me estaría faltando? Yo sumaría esto de la incapacidad de hablar y de discutir los problemas, que es invalidante, ¿no? Invalida las emociones, invalida los pensamientos y nos coloca también en un lugar rígido donde hay personas de autoridad y hay quienes deben obedecerla, hay personas que son sumisas y casi siempre esas personas en la sumisión terminan siendo las mujeres y los hijos, ¿no? Quienes no tienen el poder de decir lo que les pasa porque no van a ser escuchados. Tal cual, a mí me parece importante lo que estás diciendo porque es esto de mantener nuestra perspectiva de género. Es verdad, los roles son rígidos, sí, entonces justamente hay alguien que acapara ese poder que por lo general es el hombre. Y esto de la invalidación también me parece súper importante porque a diferencia de vínculos sanos en los que se pueden proponer cambios, se puede hablar abiertamente de lo que sucede, en estas familias se niega absolutamente y cualquiera que intente desafiar esos roles establecidos va a ocupar finalmente un poco el lugar de chivo expiatorio, ¿no? Es lo que suele ilustrarse la mayoría de las veces, que hay un hijo que busca desafiar. Digo un hijo porque es la mayoría de las veces, ¿no? O de las hijas, mejor dicho, que buscan desafiar estas situaciones y cargan con el peso de ser quienes vienen a destruir la familia, las que vienen a romper con ese orden impuesto. Entonces, nada, eso sería como un poco el panorama de estos hogares disfuncionales. Bien, la autora da algunos ejemplos muy puntuales de cuáles son estos hogares disfuncionales. Si te parece, hago una lectura también de este checklist y en el medio vamos comentando un poco y quizás, ¿por qué no animarnos también ya a ejemplificar, ¿no? Así que bueno, vamos con esto. Bien, una de las características es abuso de alcohol y u otras drogas, prescriptas o ilegales. Bueno, acá entra mucho el uso de psicofármacos, ¿no? Habría que averiguar, pero en nuestro país tenemos, o sea, hay un gran consumo, ¿no? De psicofármacos, muchas veces autoadministrados, ¿no? Sin receta. No sé, yo lo he escuchado bastante en hogares de amigues, de conocides. Y la verdad es que yo no voy a dar nombres. No, pero realmente todos tenemos algún familiar cercano. Yo digo todos como si todos tuviéramos una familia disfuncional, pero bueno, es el caso de una gran parte. Pero sí, la realidad es que creo que el tema de los psicofármacos es el más preocupante. Pero también, bueno, nada, todo lo que ya conocemos. Creo que otro de los aspectos es el alcohol. Y el alcohol es legal. Claro, el alcohol es legal. La forma en la que hemos normalizado las juntadas todos los domingos y el vino y la cerveza, nada, es realmente preocupante y está súper, súper naturalizado. Luego, la autora también menciona la conducta compulsiva, como por ejemplo una forma compulsiva de comer, de trabajar, limpiar, hacer dieta, hacer gimnasia. Y ella menciona, todas estas prácticas son conductas adictivas
además de procesos de enfermedad progresivos. Entre muchos de sus efectos, alteran y evitan el contacto sincero y la intimidad en una familia. Bueno, nada, vuelvo. Yo la verdad es que me atrevo a hablar de la experiencia personal porque me parece que eso es lo enriquecedor de estar dándole voz al podcast también. Eh, a mí me ha pasado un montón de ver en mi familia naturalizado el tema de hacer dieta, pero de una manera completamente preocupante, que yo digo, yo era una niña, o sea, no, en ese momento he llegado a naturalizar ver a mi mamá, ver a mi abuela sin comer por días, por sostener, no sé, estas conductas compulsivas. Y obviamente, volvemos al principio, nadie podía cuestionarlo, de repente lo das asentado como es algo normal, pero por otro lado me parece clave esto de que son procesos de enfermedad progresivos, como dice la autora, y que alejan un montón la posibilidad de conectar con los vínculos familiares, digamos. Sí, totalmente. Y que además pueden llevar a enfermedades, ¿no? Bueno, volviendo un poco al punto anterior del abuso del alcohol y de las otras drogas, a veces uno termina naturalizando y ese hijo de padres alcohólicos puede volverse alcohólico, ¿no? No digo en todos los casos. Y en este caso también, ¿no? Fomentar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Bulimia, anorexia, vigorexia, bueno, entre otros, ¿no? Sí, sí. No sé, que la persona termine en un trastorno alimentario, termine comiendo escondidas. Entonces, también pasa esto con estas familias disfuncionales, ¿no? Que enferman el cuerpo. Sí, además como vos decís, se retroalimentan, o sea, esto, ¿no? Yo veo a mi padre con cierta conducta y eso termina despertando en mí justamente otra conducta que enferma y es autodestructiva. Bueno, otro ítem de esta lista, obviamente, sería el maltrato del cónyuge y o de los hijos. Bueno, acá creo que a lo que se refiere la autora es justamente a cualquiera de las partes, ¿no? Pero que haya un maltrato, ya sea físico, ya sea psicológico, entre las partes. Nada, acá me parece que no hay mucha nota al pie que agregar, eh, pero bueno. El siguiente ítem dice, conducta sexual inapropiada por parte de uno de los progenitores para con un hijo o hija, desde seducción hasta incesto. Acá me gustaría agregar, o sea, ni siquiera la conducta sexual inapropiada de los progenitores. Muchas veces, como volviendo y retomando esto que dijiste al principio, el encubrir, ¿no? Algún familiar, algún amigo que abusó de alguno de los hijos, es también abuso, porque de alguna manera no, te hace cómplice. Entonces, quizás no tuviste una conducta inapropiada con tus hijos, pero encubriste a su abusador. Y eso te hace parte de ese círculo de violencia. Sí, eso es terrible. Y este ítem en sí es difícil de digerir, por supuesto, pero es muy interesante todo lo que tiene que ver con la sexualización en la familia. A mí se me ocurre y se me vienen a la mente millones de situaciones que no lleguen quizás a este punto, que sería el más aberrante, que es el incesto, pero sí un poco esto bueno, volviendo siempre sobre la perspectiva de género, de cómo la sexualidad de las mujeres es culpabilizada, estigmatizada, cómo no somos tratadas iguales cuando somos niñas a cuando empezamos a entrar en la adolescencia. Eh, a mí se me vienen un montón, como decía, de ejemplos horribles, ¿no? Que de repente pienso en mí, básicamente, cuando empecé a cumplir mis 12, 13 años, empecé a entrar en la adolescencia y de repente empecé a ser constantemente sexualizada, ¿no? Como de repente ya no era niña, entonces ponete un corpiño y cómo te van a ver y que si está, no sé, tu hermano y los amigos de tu hermano y toda la culpa recaía sobre mí, nunca sobre, che, ¿qué onda los amigos de mi hermano? O peor, los amigos del padre. Claro. Tipo, o sea, si tu marido está mirando o los amigos de tu marido están mirando a tu hija, esos hombres no tienen que estar en tu casa, punto. Exacto, sí, 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 a eso voy, como a esa sexualización que justamente no llega al punto de ser un incesto, pero son todas estas cuestiones súper, súper condenables.
Siguiendo con el checklist, por así decirlo, tenemos las discusiones y tensión constantes, lapsos prolongados en los que los padres se rehúsan a hablarse, padres que tienen actitudes o principios opuestos o que exhiben conductas contradictorias que compiten por la lealtad de los hijos. Uf, este punto a mí me reatraviesa. Sí, gente, obviamente cumplo con todos los puntos de la familia disfuncional, claramente. Yo como no tengo padre. Bueno, acá te puedes hacer un poco la boluda. Pero sí, recorto, porque este punto me parece que se puede dividir en dos. Sí. La primera parte yo creo que es algo que vamos a hablar más adelante en otro episodio, que tiene que ver con la ley de hielo, que es un tipo de violencia psicológica. Sí, boluda, me lo robaste de la boca porque... vos lees lapsos prolongados en que los padres se rehúsan a hablar si decís, che, esto me suena que se está repitiendo en mis vínculos actuales. ¿Por qué será? ¿Será por la familia disfuncional? Adivinen, sí. Sí, nada, es gravísimo porque ahí empezamos a ver cuánto de nuestra familia hay en los vínculos actuales. Pero a mí lo que me parece otra cosa tremenda es esto de competir por la lealtad de los hijos, por favor. No solo de quizás de padres separados que usan un poco al niño como trofeo, sino de también, ¿vieron ese meme que dice como los hijos de padres separados y muestran a un niño más o menos estable? Y después te dicen los hijos de padres que se deberían haber separado y el niño tiene la psiquis destruida. Bueno, chicos, es así. O sea, es así. Porque claro, cuando pasa de manera intrafamiliar esto de que el padre manipula, tipo, bueno, porque tu madre, vos haces esto y vas a tener un problema conmigo, o se pelean tipo, bueno, mentile a tu madre, o sea, como que se empiezan a dar estas cosas de competir dentro de la misma casa, es realmente enfermizo. Así que bueno, seguimos. Uno de los progenitores no puede relacionarse con los demás miembros de la familia y por eso los evita activamente, al tiempo que los culpa por esa efusividad. Bueno, ¿qué podemos agregar sobre esto? No sé, o sea, la verdad es volver sobre esto de la ley del hielo, siento yo, ¿no? Sí, igual hay que ver también por qué no puede vincularse con los demás miembros de la familia, ¿no? Como es, primero que hay una cuestión que está muy instaurada culturalmente, que es esto de pelearse a muerte con un familiar. Sí, que de repente hay todo un pacto de complot contra un familiar y de repente las nuevas generaciones no van sabiendo muy bien por qué pasó con ese tío, pero todos lo odian de repente. Y es la discusión de cada Navidad, ¿va a venir, no va a venir? ¿Qué cara ponemos? Sí, o sea, lo tenemos renaturalizado, pero sí, nos habla de una disfuncionalidad grave. Y bueno, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El vínculo, o sea, las familias disfuncionales tienen como característica la falta de comunicación de los problemas de raíz. Entonces de pronto llevas 20 años peleando con tu hermano, ya ni sabes por qué, porque nunca te sentaste a hablar. Mal, yo también, o sea, no solo en mi familia, sino en familias que conocí, que pasaba esto, ¿no? Como de un poco lo que comentábamos de que esta persona tiene prohibido el ingreso, pero por otro lado era como que nadie había hablado nunca con ese familiar, no fue algo que esté explícito, simplemente las dos campanas. Claro, sí, por favor. Así que bueno, nos quedaría un último punto, no sé si querés leerlo, amiga. Sí, ¿qué dice? Rigidez extrema con respecto al dinero, la religión, el trabajo, el uso del tiempo, las demostraciones de afecto, el sexo, la televisión, el trabajo de la casa, los deportes, la política, etc. Una obsesión por alguno de estos temas puede impedir el contacto y la intimidad, porque el énfasis no se coloca en relacionarse, sino en acatar las reglas.
ay, me rompe. Y cada punto que esta mina va tirando, a mí me rompe por dentro. Igual si mi hijo se hace libertario, yo lo echo de mi casa, ¿eh? Y voy a ser disfuncional, no me interesa. Pero es muy fuerte ese tema de la rigidez. No quiero ser autorreferencial, gente, pero en mi familia pasaron todas estas cosas. Qué sé yo, el tema de... Bueno, partamos de la base de la política. O sea, volviendo un poco sobre el chiste. Esto, ¿no? De los extremos, o sea, para cualquiera de los dos lados, digo. En un hogar muy peronista, que no se permita ningún tipo de cuestionamiento, o en un lugar que sea completamente de derecha, no importa. Pero después también con el tema de cosas quizás como los deportes, el fútbol, el equipo de fútbol que es sagrado, la religión, yo creo que pasa un montón en nuestros hogares. Sí, yo le sumaría también, porque bueno, este libro es de 1985, yo le sumaría la orientación sexual también, ¿no? Dentro de los, del punto que dice el sexo, porque también, ¿no? Hay familias donde no se discute la heteronorma, o sea, yo no quiero tener, hay muchos padres que te lo dicen, yo no quiero tener un hijo puto, yo no quiero tener una hija torta y acá se acabó y no me importan tus sentimientos. No, pero encima a mí lo que me encanta de ese punto es eso de que hacer énfasis en la rigidez nos pone en el lugar de que es verdad, o sea, solo se habla de eso en la casa. ¿Viste esas casas que solo bueno, ahí mismo lo menciona, solo hablan de la televisión, ¿no? Como, viste tal noticia y en el programa de tal pasó eso. Y no hay otro punto de contacto, nunca es que el hijo llegue al colegio y le pregunten cómo está. Entonces todas estas cositas van aportando a la rigidez de estos hogares y por sobre todo a la disfuncionalidad. Pero bueno, haciendo un paneo, bueno, creo que nada, como veníamos diciendo en cada uno de los puntos, en realidad yo por mi parte digo, sí, gente, en mi familia hubo uno por uno, hubo todos. Pero bueno, nada, ¿vos qué opinás de esto? O sea, ¿cómo crees? Sé que es un poco obvio, pero digo, ¿cómo crees y cómo creen ustedes, quienes nos están escuchando, que esto puede repercutir en los vínculos que luego vamos teniendo en la adultez? Bien, lo que dice la autora, que no nos vamos a detener, quizás le dediquemos algún episodio, ¿por qué no? Es que las mujeres que aman demasiado, es decir, quienes terminan inmersas en estos vínculos disfuncionales, es porque provienen de estos hogares disfuncionales. Entonces, nada, algo que, o sea, ya hablamos de las familias, entonces, bueno, cuando llegamos a estos vínculos, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en un vínculo disfuncional si estamos acostumbradas a la disfuncionalidad? Tal cual, a mí lo que me encanta de eso, que obviamente nosotros no les vamos a ahorrar el proceso de leerlo, tienen que leer ese libro, pero sí es cierto que algo que a mí me gusta mucho del libro es que ella dice esto de cosas que a personas que se criaron en un ambiente más o menos funcional le parecerían aberrantes, como para nosotros es lo normal, de repente no nos parece aberrante eso en un vínculo que generamos en la adultez. Entonces, es volver sobre lo mismo, está súper naturalizada toda esta violencia, por ende, en cierto punto estamos condenados a repetirla, obviamente hasta hacernos consciente y obviamente podamos modificarlo. Pero bueno, es importante saber que, bueno, vengo de esta raíz, es muy probable que esto se repita y que encima eso, de que ni siquiera me haga ruido, eso es lo peor. Para eso nosotras hicimos nuestro propio checklist de cómo saber si estoy en un vínculo disfuncional. Eso para que no digan que le robamos toda a Robin Norwood, no, mi amor, acá hay originalidad y tenemos nuestro propio checklist, ¿ok? Pero ¿por qué el checklist? Porque creemos que, como veníamos diciendo, es necesario que si bien tenemos bastante naturalizado esta disfuncionalidad, pararnos un segundo, ver nuestras relaciones actuales y decir, che, ¿hay algo que me haga ruido de esta relación? O leyendo, mejor dicho, escuchando en este momento esta checklist. Hay cosas que diga, che,
esto me hace un montón de ruido con respecto a esta relación que tengo ahora. Más que nada por eso las hicimos. ¿Querés leerla, amiga? Bien, el primer punto es, hay momentos en los que me hace sentir incómoda o incómodo. Bueno, no creo que haya mucho que desarrollar porque es eso, ¿no? Cuando de repente te hacen ruido conductas, tanto en el adentro, tipo qué sé yo, en la intimidad, en el sexo, o mismo en una salida con amigos, que de repente vos vas con esta persona puede ser amistad también, porque los vínculos disfuncionales no son solo de pareja, puede ser una amistad. Pero claro, de repente estás con otro grupo social y te das cuenta que esta persona no te acompaña como te gustaría o hace comentarios que están fuera de lugar. Yo creo que va por ahí este punto. Sí, tal cual. Si esa persona te genera un poco de vergüenza ajena o cringe, Amor, no es por ahí. no es por ahí. Bueno, el segundo punto. Me invalida, lisa y llanamente. Me invalida emociones, gustos, intereses, pensamientos. Acá de vuelta, ¿no? Si volvemos a nuestras experiencias, ¿a qué te suena que te invaliden? ¿Qué frases se te vienen a la cabeza que te pudo haber dicho algún chongo? No sé si frases, pero sí siento que te corten a la mitad cuando vos estás contando algo que a vos te parece importante o que minimicen algo que para vos es importante. Yo voy a poner un ejemplo porque acá todo Acá se siempre es autorreferencia. autorreferencia, amor. Con mi último vínculo, vamos a llamarlo J. J, Mr. Big, como Sex and the City. Nada, a mí me gusta mucho una banda de rock nacional y, o sea, soy realmente muy fanática y para mí es algo importante. Ocupa un sitio importante en mi vida. Sí, porque son tus gustos. Porque son mis gustos, porque digamos, esa banda también tiene una causa que me moviliza. Claro. Y me acuerdo que él me decía que el cantante canta como una oveja y haciendo otras frases que no viene al caso repetir. Y me acuerdo que yo le mandé una canción de Don Osvaldo que me parecía muy hermosa y que reflejaba quizás lo que yo estaba sintiendo por él en ese momento y él me dijo, no la voy a escuchar. No, amiga, es un montón. O sea, ahí es cerrar la puerta y salir corriendo. Pero, qué sé yo. También me pasó con J. Yo hago murga uruguaya, me encanta, es mi momento de distensión en la semana, momento en el que no soy empleada de nadie, no soy madre de nadie, no soy estudiante de ningún lado, es mi momento, Nane y la murga. Y yo le dije, hay un murguista que me gusta mucho, que es Tabaré Cardoso, y él me contestó, me dice, te voy a dar una sola oportunidad, pásame un tema y le voy a dar solo una oportunidad. Y fue como, es un montón. Perdón, ¿no querés que pida audiencia también para hablar con vos? ¿Quién carajo sos? Es un montón. Sí, o sea, a mí todo esto que me estás contando, bueno, es invalidación de acá a la China, pero es esto, ¿no? Como estas cosas de cuando hablamos de emociones me tira más por el lado de, estás exagerando, estás haciendo drama. Pero después con esto, de los gustos, abrirte y contarle este es mi mundo y que la persona te lo tira abajo con un comentario sarcástico. Bueno, ahí también metería eso. Como el sarcasmo, el otro día estaba leyendo un poco de eso también, ¿no? Es una herramienta, a ver, me encanta el sarcasmo, lo uso un montón, pero digo, ¿cuántas personas se escudan en el sarcasmo para desacreditar los gustos ajenos? ¿Me entendés? A través del chiste. Me parece que ahí hay una línea muy delgada, ¿no? Entre ser gracioso o estar siendo un forro de mierda, con todo el respeto, ¿no? Bueno, tercer punto, me cela, lisa y llanamente. Los celos patológicos, ¿no? Que también los tenemos recontra hasta romantizados, te diría. Pero nada. Sí, totalmente. Romantizados creo que es la palabra.
¿no? Como que en las canciones, en las novelas, en las películas, siempre está como que el personaje antagónico es esa persona que viene a poner en juego ese vínculo. Sí, tal cual, pero también como esto, o sea, los tenemos normalizados en cierto punto porque también ahora que está toda esta corriente, que a ver, yo banco y lo digo, y monogamia y va, ovala, patria, Dios y familia, y jodemos y hacemos chistes. Eso es una cosa, pero yo siento que hay un montón de esconder celos detrás o de normalizar celos cuando... Porque no es casual que yo haya visto o escuchado a mucha gente que dice estas cosas como chiste, pero después te enterás que tienen relaciones en las que abunda el celo patológico, ¿no? Entonces nada, eso, cuestionar los celos. Bien, el siguiente punto es me controla. Me controla está muy atento a mis amistades y recuerda muchos datos, está atento a mis horarios de conexión en las redes sociales, está atento a mis seguidores, a mis likes en redes sociales. Eso ya es control, ya estamos hablando de control. Sí, para mí es clave lo que estás diciendo y de los dos lados en este caso, ¿no? Porque con lo de las redes sociales, por Dios, esto de controlar los likes y los seguidos y bla, 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 nada, lo veo como de los dos lados. Si bien, obviamente, estamos analizando desde una perspectiva de género y tenemos como visto esto de que el hombre es controlador, a veces pasa también en casos de que normalizamos esto de, ay no, porque yo le reviso los likes a mi pareja. Ay no, porque yo vi que sigue a tantas minas. Estamos fomentando relaciones que van directo a la obsesión y no están buenas. Sí, el no respeto de la intimidad, ¿no? Eso. Saber la contraseña del celular, la contraseña de las redes, lo estamos naturalizando. Yo creo que tendríamos que dedicarle un episodio aparte. Sí, a todo lo que tiene que ver con control y redes sociales es todo un episodio, pero sí, realmente estoy de acuerdo. Luego, otro de los puntos es esto de habla mal de mis amistades o familia. Bueno, acá decimos, cuidado, porque esta persona está comenzando a aislarte. Claro, cuando justo tu mejor amiga le cae mal. Claro. O tu familia, algún familiar cercano, tiene algo malo para decir. Y te empieza a hacer la cabeza, ¿viste? No, que esta chica es mala influencia, ¿cómo que sale todos los fines de semana? Ya cuando empiezan así, primera señal de alarma, bandera roja, como lo quieran llamar. Tal cual, o sea, coincido porque ya de por sí, que era un poco una cosa que nosotras estábamos hablando antes de grabar, ¿qué es esto de que cómo la persona puede, cualquier persona te digo, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, ¿quiénes son para opinar sobre tus círculos? A mí lo he hecho porque obviamente tuve relaciones disfuncionales, pero hoy no se me pasa por la cabeza opinar sobre el círculo o sí, los círculos donde se mueve, ya sea una amiga, ya sea una pareja. Ir y decirle a una pareja, nada, ay, ese amigo que tenés es un pelotudo, o esa amiga con la que te juntás, es como, me parece un montón, es una falta de respeto absoluta y que obviamente oculta no lo oculta, es bastante explícito, pero digo, la intención principal es la de aislar. O sea, yo creo que obviamente lo primero que habla de que un vínculo es sano es que convive en armonía con todos tus otros vínculos, ¿no? No va a luchar por mantenerse en un podio del más importante. Sí, totalmente, porque lo que está disputando en este caso es tu atención, justamente. Exacto, sí, eso, me parece clave. Bien, el último punto es, hay actitudes de mi pareja que omito contarle a mis amigues. Esto quiere decir, cuando hay algo que además uno lo sabe, cuando hay algo que pasó, que vos no lo estás queriendo contar. Por algo es, mi amor. Porque sabes la cara que te van a poner cuando lo cuentes. Cuando cuentes, me gritó, me revisó
el celular, lo que sea. Por eso nosotras decíamos, no existen las relaciones tóxicas, porque todo lo que nosotros creemos que es tóxico, en realidad ya es violencia. Claro, no, sí, tal cual, llamemos las cosas por su nombre. Violencia, porque de la mano de esto de no querer contarle a mis amigues está lo de atenuar, ¿no? Tipo, sí, me gritó, pero él se pone así, ¿viste? Como que le cuesta manejar la ira. O, ay, sí, me persiguió hasta el trabajo, pero es porque le preocupa, ¿entendés? Le preocupa que yo llegue bien. Cuando empezamos a acompañar las frases de un pero, tal cosa, y buscamos atenuantes, es porque algo está pasando, algo está haciendo ruido en ese vínculo. Así que bueno, nada, esto sería como un paneo general de lo que entendemos por disfuncionalidad, hablamos un poco de lo que caracteriza a las familias, hicimos este checklist para las relaciones. ¿Algo más que quieras decir, amiga? No, yo creo que no, porque todo lo que podemos agregar, yo creo que hay que dedicarle un capítulo entero. Sí, tal cual, o sea, se me viene a la cabeza esto, hay mucho material, sea películas, sean testimonios, sean podcasts, en ese sentido podemos ampliar mucho desde ahí, pero también en cada puntito de estas listas hay tela para cortar, muchísima. Así que bueno, yo diría que con este episodio, con este momento que hemos dedicado, estamos más que sobradas. Nos gustaría, nada, agradecerles primordialmente por escucharnos, segundo por haber llegado hasta acá. Y bueno, los invitamos a seguirnos en redes, tenemos Instagram. ¿Cómo es la cuenta de Instagram? eldispenserdeamor.pod. Excelente. Y bueno, ahí estaríamos, ¿no? ¿Algo más? Nada más, nos despedimos de nuestra queridísima audiencia y les esperamos cada domingo en un nuevo episodio del Dispenser de Amor. Muchas gracias. Gracias.